salimos con un quesito de cabra gigante de mucha miel. Es más de contar. Le va a dar brillo y la humedad a la masa del lago y de la línea. Un toque muy dulce. Bueno, vamos con el último detalle, sería el contraste de textura y el toque más crujiente. Son unas huevas de Tobico, en este caso hemos fusionado con la misma espirulina azul para hacer las partículas. Pero ha sido casi una obligación para nosotros retomarlo, esta vez en tonos verdes, puesto al día para el 2025. Nuestro querido y amado Pomodoro Bosque es el plato que más he hecho y que más haré en mi vida, ya lo tengo asumido. Yo lo amo como nadie, no, que lo amo. No nos olvidemos de la tierra y el cremoso, que como yo siempre digo, eso es como el socarrat de la paella y de pasar. Pistacho garrapiñado, es un garrapiñado salado de matcha. Y esto es prácticamente un postureo, es una gelatina cuajada en la envasadora. Te voy a contar que la hemos hecho de albahaca. Esa proteína, para que no se nos deshaga, se nos queda como un chicle. La envolvemos en papel film para darle la primera cocción. La tenemos unida. Y le voy a poner otra ramita para que no os peleéis. Hay una en el tronco, otra aquí. Porque la voy a rellenar diferentes formas de espinacas que le da ese color. Pero son unos boletos que, aparte de muy bonitos y muy buenos, ahora os probaréis, son muy especiales porque, como os digo, estos boletos no son comprados. Estos boletos los hemos recolectado nosotros, ¿vale? Pero en palito de metal tenéis un LED de luz ultravioleta. Encima del LED hay un merengue de riboflavina, vitamina B2. Vais comiendo para un contraste de textura. Os cuento algo más. El amarillo lo vamos a partir en dos partes, en dos tiempos. El primero será el canelón, que está calientito.
Venga, Cari, que tú puedes. Sí, es que estoy grabando. Que no es carne. Tenemos la carne más clásica que yo creo que puede llegar a existir. Tenemos un buey rubia gallega con un año entero de maduración. Es una picaña del buey que máximo esté súper poderoso. El retrogusto hace que los dos sabores se mezclen. Una segunda carne y vais a necesitar nuestro brioche para mojar en ella. Porque ahora luego se guisa dentro de esa propia marinada. Se saca la carne, se desmenuza, se enrolla, se comparte su propio aroma y su propio sabor. Para mí es un chocolate que es agrio. Sí, sí. Vale, ya está. El consejo era... Fish in the sea, you know how I feel. Running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And feeling good. Fly to the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies don't have money, you know what I mean. Singing peace when they do. ¿Eso qué es, Cari? ¿Qué es eso?